Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos a iniciar el programa señalando que el Banco Central de la República Dominicana decidió mantener constante la tasa de interés de política monetaria en un 5%. En su última decisión de su última reunión, la decisión del Banco Central fue mantener esta constante, lo cual refleja de que no hay tendencias ni extranjeras ni locales que puedan producir cierta decisión o cierta necesidad de incrementar las tasas de interés. Específicamente estamos hablando de que es un reconocimiento de que la política monetaria está en un nivel adecuado. Y en ese sentido, yo creo que vale la pena señalar, y esto lo coloqué en un artículo que publiqué en mi blog, lo pueden encontrar en www.jaimearistescuder.blogspot.com. En ese artículo que se llama Banco Central mantiene tasa de interés sin cambio, pues coloco una cita del Fondo Monetario Internacional donde ellos establecen lo siguiente. La posición neutral de la política monetaria es consistente con el objetivo de estabilidad de precios bajo el esquema de metas de inflación. ¿Qué significa eso? El Fondo Monetario Internacional está reconociendo que la política monetaria es adecuada y en consecuencia el Banco Central de la República Dominicana pues es lógico que mantenga su tasa de interés constante. La tasa de interés de política monetaria es la tasa de interés que influye sobre el resto de las tasas de interés en el mercado. Por ejemplo, cada vez que aumenta la tasa de interés del Banco Central, sube la tasa de interés activa, así como también sube la tasa de interés pasiva. Si la tasa de interés del Banco Central se reduce, baja la tasa de interés activa y baja también la tasa de interés pasiva. El objetivo de mover esas tasas de interés, el Banco Central, el objetivo que tiene es influir sobre la actividad económica. Si, por ejemplo, la actividad económica está creciendo poco, el Banco Central decide reducir la tasa de interés. Pero la economía dominicana está creciendo alrededor del 6.8%. Si la economía dominicana está creciendo en 6.8%, no hay ningún interés, ninguna voluntad de reducir esa tasa de interés para estimular la economía, porque la economía ya está creciendo en 6.8%. Ahora, cuando hay, por ejemplo, presiones sobre los precios, presiones sobre la tasa de inflación, que vemos cómo en términos generalizados los precios están subiendo, entonces ahí el Banco Central decide aumentar las tasas de interés, porque al aumentar la tasa de interés se reduce la demanda agregada, y al reducir la demanda agregada le quita presión en los mercados y esto hace que bajen los precios o que la tasa de inflación sea menor, es decir, que los precios crezcan menos. En este caso, si vemos la tasa de variación de los precios, nos damos cuenta de que estaría en el límite inferior, por debajo del límite inferior del rango meta, que para este año el rango es 4% más menos 1, es decir, de 3 a 4%. El límite inferior es 3% y para este año es altamente probable que la tasa de inflación sea de alrededor del 2%. Es decir, que va a estar por debajo del límite inferior de ese rango meta. Estar por debajo del límite inferior, eso significa que no hay ningún interés de parte del Banco Central de subir la tasa de interés. Es decir, el Banco Central no tiene por qué subir la tasa de interés para reducir presión a los mercados de bienes porque los precios están creciendo menos del 3%, que es el límite inferior de la meta de inflación. En consecuencia, lo que estamos viendo es que no hay necesidad de parte del Banco Central de subir la tasa de interés para enfrentar temas de inflación, ni de bajar la tasa de interés para promover el ritmo de crecimiento de la economía, porque la economía está creciendo 6.8%. De forma que se puede señalar que por eso es que el Banco Central decide mantener la tasa de interés constante. Y en ese contexto hay que señalar que el Fondo Monetario Internacional les reconoce la buena ejecución de política monetaria, les reconoce que eso ha creado las condiciones favorables para el crecimiento económico, así como también para mantener estables los precios y además queda implícito en ese reconocimiento que se ha fortalecido la credibilidad del Banco Central con esa política monetaria y por lo tanto se mantiene pues el tipo de cambio en una trayectoria que es la trayectoria que nosotros habíamos pronosticado, una trayectoria que podemos señalar que es probable que termine el tipo de cambio alrededor de 45.80 o en ese entorno, puede ser 45.85, 45.75, ese entorno puede quedar el tipo de cambio. Esto por la política monetaria
que se ha estado ejecutando, una política monetaria que le da confianza al pueblo dominicano, a los agentes económicos en general, sobre el peso. Si hay confianza en el peso, hay una mayor demanda de pesos, no hay demanda de dólares en exceso, y esa ausencia de demanda en exceso de dólares pues hace que la volatilidad sea bajita del tipo de cambio y que la trayectoria sea perfectamente previsible. Nosotros hemos publicado en diversas ocasiones la trayectoria del tipo de cambio y se ve claramente de que la trayectoria es bastante estable y eso es un elemento que es el resultado de la política monetaria que ha estado ejecutando el Banco Central de la República Dominicana. Hay que señalar también que un aspecto favorable que también hace que el Banco Central no vea ningún tipo de necesidad de mover las tasas de interés, es que las cuentas externas están mejorando, las cuentas externas han estado mejorando, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos es previsto para este año, va a estar entre 1.9 y 2%, nosotros así lo habíamos pronosticado como porcentaje del PIB, ese sería el menor nivel de déficit en los últimos años, específicamente los últimos 10 años, no habíamos tenido un déficit de esa magnitud tan bajito y eso es una combinación de la reducción de los precios del petróleo. Hay que recordar que los precios del petróleo representan una carga importante de lo que es el total de importaciones y al bajar, por ejemplo, de 95 a 80, 60, 60, 40 dólares, pues esto favorece significativamente lo que es la cuenta corriente porque disminuye los pagos, la factura petrolera en términos generales. Primer elemento. El segundo elemento es que los ingresos por turismo han estado aumentando significativamente. Los ingresos por turismo están aumentando y esto favorece y fortalece la cuenta corriente de la balanza de pagos porque aumentan las exportaciones. El otro elemento es que también están incrementándose las remesas. Las remesas han estado aumentando por la recuperación de los Estados Unidos y tendremos un segmento donde vamos a hablar del mercado laboral de los Estados Unidos y qué expectativas se pueden desprender de esto para la economía dominicana. También hay que señalar que las exportaciones de zona franca están mejorando y esto también ha favorecido la posición de las cuentas corrientes de la balanza de pago. Pero ¿qué significa tener una reducción del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago? Eso significa que se liberan recursos, se reduce la demanda de divisas, se liberan recursos para la economía dominicana, la cual puede crecer más y además se mantiene bastante estable el tipo de cambio, de manera que la estabilidad cambiaria es el resultado de la política monetaria correctamente aplicada, correctamente ejecutada y esto se facilita por el hecho de que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos ha estado disminuyendo. Estos dos elementos combinados pues permiten asegurar que el tipo de cambio se va a mantener relativamente estable. Si uno compara lo que es la evolución del tipo de cambio, es decir, del peso dominicano con relación al dólar norteamericano en República Dominicana con otros países, nos damos cuenta de que República Dominicana es uno de los países que menor depreciación se ha registrado en los últimos 12 meses. Para este año es probable que la depreciación quede alrededor del 3%. Nosotros habíamos pronosticado que pudiera quedar entre 3, 3.5% y pudiera quedar 3, 3.1% finalmente lo que sería la depreciación del tipo de cambio. Otras personas habían señalado que el tipo de cambio iba a quedar por encima de 46 pesos por dólar, pero nosotros aquí en Tecnopol habíamos señalado que iba a quedar por debajo de los 46 pesos y señalamos que podía quedar, primero hicimos un primer pronóstico, 45.76, luego hicimos otro pronóstico, 45.85, 45.86 y lo que estamos viendo es que ahora lo más probable que ocurra es que quede alrededor de 45.80 o eso en caso de que se mantenga lo que habíamos pronosticado al inicio de cierta aceleración al final. Pero si no, es altamente probable que quede incluso por debajo de los 45 pesos 80. Lo que sí seguro es que va a quedar por debajo de los 46 pesos, lo cual nosotros habíamos señalado. Esto obviamente que ayuda a los agentes económicos a tomar sus decisiones más fácilmente y a pronosticar lo que son los flujos que van a necesitar en términos de pesos para poder adquirir, por ejemplo, sus importaciones. De manera que esto facilita muchísimo a los agentes económicos poder organizarse y poder ejecutar sus decisiones de la forma que permita crear mayor valor agregado y aporten así al desarrollo de sus empresas y también del desarrollo nacional. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.